Hola de nuevo, alumnos y alumnas del Instituto El Olivo de Parla, de la materia de Filosofía, primero de Bachillerato B. Bueno, vamos a continuar refiriéndonos a la sección 2 de esta unidad introductoria que se llama ¿Qué es filosofía?, después de haber visto el uso teórico y el uso práctico de la misma. Bueno, pues en esta segunda sección vamos a intentar delimitar lo que es filosofía de lo que es ciencia y filosofía de lo que es la religión, como otras formas genéricas de saber. Y ya vamos a acotar un poco el campo o los campos del saber. Bien. La filosofía estudia el saber o la realidad en su conjunto. Tiene que hacer una teoría general del mundo y del ser, donde estarían incluidas las aportaciones de las ciencias particulares. Es decir, que de alguna manera sería una reflexión de segundo orden, es decir, tendría en cuenta los resultados o aportaciones de las ciencias positivas, ya sean ciencias del espíritu o ciencias de la naturaleza, para hacer una reflexión sobre, es decir, que esté por encima, más general, más abstracta, de lo que son las cosas desde un punto de vista primario, general o radical. Bien, las ciencias concretas se dirigen a una cierta parcela de la realidad y tratan de explicar esa parcela. Es decir, todas las operaciones que lleva a cabo cada ciencia delimitan una parte del conocimiento. Por ejemplo, la física estudiaría la materia y las relaciones de la materia y también su composición, al igual que la química estudiaría las reacciones de la materia y cómo se genera o se puede generar una materia de otra. Las matemáticas estudiarían las relaciones cuantitativas, la medición, etc. La lógica estudiaría las leyes del pensamiento, cómo podemos, ¿verdad?, razonar y deducir correctamente. Bien, pero es que la filosofía no tiene una categoría o un concepto sobre el que reflexionar, sino que reflexiona sobre todo el conjunto de las cosas. Es decir, reflexiona sobre lo que es lo que Aristóteles llamaba el ser, es decir, el ser de las cosas. Bien, por otra parte, las ciencias dan resultados concretos, es decir, verdades verificables. Bien, pero no es la verdad. Es decir, es la verdad que el hombre ha creado de las cosas, pero no se puede decir que sea verdad, la verdad última. Bien, es decir, que la exactitud científica en este caso no es una condición esencial de toda verdad. Por otra parte, la ciencia tiene una funcionalidad técnica, quiero decir, está muy relacionada con la técnica, sobre todo hoy día, ¿no? Y trata de hacernos, de alguna manera, más llevadera la vida. Sin embargo, la filosofía, como ya vimos antes, no posee demasiada utilidad, la verdad. Solo la utilidad que posee es de índole espiritual, si queremos llamarlo así, o intelectual, ¿vale? Bien. Por último, antes de cerrar este punto, la filosofía debe dar razones de las cosas. Las razones que quizás la ciencia no dé, porque la ciencia da resultados, pero no razones. Por lo tanto, tendrá que dar razones, justificar sus argumentos. Bien, la religión, segunda parte.
deberíamos empezar este tema para delimitar el ámbito de la religión. Y recordamos en el punto anterior las grandes cuestiones dentro de la concepción mundana de la filosofía que se hacía Kant. Y decía Kant, ¿qué es lo que se pregunta la gente? ¿Cuáles son sus cuestiones fundamentales? Y decía, la primera era ¿qué puedo conocer? La segunda, ¿qué debo hacer? Y la tercera, ¿qué me cabe esperar? Claro, entonces aquí estaríamos hablando de la religión, porque excede, que cuando yo me hago la pregunta ¿qué me cabe esperar? Esta pregunta excede los límites de la razón y del saber, y quizás solo se pueda contestar por medio de la religión, ¿verdad? Por lo tanto, la religión sería una cosa de creencia o de fe, mientras que la filosofía es un ejercicio o una argumentación racional al margen de cualquier revelación o tradición espiritual. Para entender esto mejor, podemos citar lo que decía Galilei al respecto de la religión en sus cartas a Lorena. Decía que la religión nos dice cómo se va al cielo, y la ciencia y la filosofía nos dice cómo va el cielo, es decir, qué leyes lo rigen, cómo funciona, y la religión cómo se va al cielo, es decir, cómo debo comportarme, ¿verdad?, qué reglas debo darme, etcétera, para llegar a una vida sobrenatural. Bueno, eso lo entendéis perfectamente, ¿no? Por lo tanto, los ámbitos después del Renacimiento, lo que se llama la Revolución Científica, comienzo de la Edad Moderna, ya se delimitan estrictamente los planos de la filosofía por una parte y de la religión por otra. Bien, por eso la finalidad de la filosofía será conocer, será una preocupación de índole teórica, ¿verdad? Y la religión tiene una orientación práctica, es decir, cómo conseguir la salvación, por ejemplo. Bien, no nos vamos a detener más en esto y nos vamos por último a distinguir entre lo que es la vida o la actitud natural de la vida cotidiana, es decir, lo que hacemos normalmente y cómo nos dirigimos la vida por medio de la actitud natural, y después saber que hay otra actitud, que es la actitud filosófica, que es la que tenéis que tener siempre en clase, ¿verdad?, que es la actitud reflexiva. Es decir, ponemos entre paréntesis la existencia del mundo real y lo que hacemos cada día, cómo nos orientamos en nuestra casa, cómo llegamos al instituto, etcétera, 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 y nos colocamos en una actitud reflexiva donde consideramos nuestras vivencias desde el punto de vista de nuestra conciencia, y entonces entramos ya en otro mundo, que es el mundo verdaderamente de los problemas, de la filosofía, etc. Bueno, hasta aquí esta sección 2. Seguimos. Chao, gracias.